Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y que tengan toda la energía para disfrutar de este vídeo que les he preparado con muchísimo cariño. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos nos fascina, un tema que nos hace soñar y creer en el amor, un tema que literalmente es sacado de una telenovela. Y es que, como dice el título, vamos a hablar de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaoglu, la pareja que nos conquistó en Yalan y que, para nuestra alegría, ha convertido su amor de ficción en una realidad que nos emociona a todos. Vamos a analizar con detalle su historia, su relación, y la entrevista más emotiva que han dado hasta ahora. Prepárense porque esto va a ser un viaje lleno de sentimientos, de momentos tiernos y, por supuesto, de muchísima emoción. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida y te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos, que como siempre, están hechos con mucho amor y dedicación. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Mert y Afra es como una verdadera telenovela. Comenzó en la pantalla con Yalan, la serie turca que nos cautivó a todos. La historia, ambientada en la rica y conservadora sociedad de Gaziantep, nos presentó a Ferit Koran, un joven rico y despreocupado, y a Seyran Al, una joven de carácter fuerte y ambiciones propias. En la serie interpretan a Ferit y Seyran, dos personajes con personalidades muy marcadas que, a pesar de las circunstancias, se enamoran perdidamente. Su química en la pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad, la forma en que se reían, las miradas furtivas, los gestos, era algo que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón. La trama de Yalan es compleja y llena de matices. Ferit, acostumbrado a la vida de placer y a la despreocupación, se ve obligado a casarse con Seyran por decisión de su abuelo, el poderoso Ali Shah. Seyran, a su vez, se encuentra atrapada en una situación difícil, obligada a aceptar el matrimonio para escapar de la opresión familiar y buscar una vida mejor. A pesar de sus diferencias y de las dificultades que enfrentan, la chispa entre Ferit y Seyran es innegable. Se enamoran, se pelean, se reconcilian, y a través de sus conflictos y sus momentos de felicidad, aprenden a amarse y a respetarse. Y bueno, como suele pasar en estas historias, el amor que vemos en la ficción, en este caso, floreció en la vida real. Los rumores comenzaron a circular, las fotos de ellos juntos se hicieron virales, y las redes sociales explotaron con el hashtag #MertAfra. Al principio, como es común, mantuvieron su relación con mucha discreción. Las especulaciones sobre su relación eran constantes. Se les veía juntos en eventos sociales, en restaurantes, en paseos casuales, cada imagen era analizada al detalle por sus fans, ávidos de confirmar lo que ya sospechaban, que la magia de Ferit y Seyran había trascendido la pantalla. Poco a poco fueron mostrándose más abiertos y comenzaron a compartir momentos juntos. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban imágenes que alimentaban la ilusión de sus seguidores. Compartían sonrisas, miradas cómplices, gestos de cariño que confirmaban lo que todos querían creer. Hemos sido testigos de cómo su amor ha ido creciendo y fortaleciéndose. Han compartido viajes, cumpleaños, eventos importantes, y cada vez que aparecen juntos, irradian una felicidad contagiosa. Las redes sociales se inundan de comentarios positivos, de felicitaciones y de deseos de felicidad para la pareja. Y es que se nota, se siente que entre ellos hay una conexión muy especial, una conexión que va más allá de la amistad y que se basa en el amor y el respeto mutuo. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? Creo que hay varios factores. Primero, su química. Ya lo mencioné, pero es que es algo que no se puede negar. La forma en que se miran, la manera en que se entienden sin necesidad de palabras, la complicidad que irradian, es simplemente magnética. Hay una conexión inexplicable entre ellos, algo que trasciende la pantalla y se manifiesta en cada uno de sus gestos. Segundo, la autenticidad. Ambos son personas muy sencillas y genuinas, y eso se refleja en su relación. No intentan fingir ser lo que no son, y eso es algo que el público aprecia mucho. No se dejan llevar por la fama ni por las presiones externas. Se muestran tal cual son, con sus virtudes y sus defectos, y eso los hace aún más cercanos a sus fans. Y tercero, el apoyo mutuo. Se nota que se apoyan en sus carreras y en sus proyectos personales. Se admiran y se motivan mutuamente. Se acompañan en cada paso, celebrando los éxitos del otro y brindando su apoyo en los momentos difíciles.
Este apoyo incondicional es fundamental para el crecimiento de cualquier relación, y en el caso de Mert y Afra, se nota que es uno de los pilares de su amor. Y es aquí donde entramos en la parte más emotiva de este vídeo, la entrevista que les quiero compartir. Es una entrevista que han dado juntos en un programa de televisión turco y que nos muestra su lado más íntimo, sus sentimientos más profundos y la forma en que ven su relación. La entrevista, realizada en un ambiente relajado y acogedor, fue conducida por una presentadora muy querida por el público turco, lo que permitió a Mert y Afra sentirse cómodos y a gusto. En la entrevista, se les ve muy relajados y cómodos el uno con el otro. La forma en que se miran, la forma en que se complementan al hablar, es simplemente hermoso. Se nota la complicidad que existe entre ellos, la admiración mutua y el cariño que se profesan. Han demostrado una madurez y una profundidad emocional que nos ha conmovido a todos. La química que tenían en la serie se ha trasladado a la vida real, y se ve reflejada en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. En un momento de la entrevista, se les pregunta sobre cómo fue el paso de la ficción a la realidad, y la respuesta de ambos es conmovedora. Hablan de la conexión que sintieron desde el principio, de cómo se entendían sin necesidad de palabras, y de cómo la magia de la serie se trasladó a sus vidas. Desde el primer momento que nos vimos en el set, sentimos una conexión muy especial, cuenta Afra con una sonrisa. Era como si nos conociéramos de toda la vida. Mert asiente y agrega, la química que teníamos en pantalla era real. Sentíamos una atracción muy fuerte, un flechazo instantáneo. Dicen que la química que tenían en pantalla era real, que se sentían atraídos y que sintieron un flechazo instantáneo. ¿Cómo no creer en el amor? Un aspecto particularmente emotivo de la entrevista fue cuando les preguntaron sobre sus planes a futuro. La pregunta, formulada con suavidad y respeto por la presentadora, tocó una fibra sensible en ambos. Afra, con lágrimas en los ojos, y Mert tomándola de la mano, hablaron sobre la importancia de construir una vida juntos, de apoyarse en sus sueños y de formar una familia en el futuro. Queremos estar juntos, queremos construir un futuro juntos, dice Mert con convicción. Nos imaginamos juntos, apoyándonos, creciendo y construyendo una familia. Afra, emocionada, asiente y dice, compartimos los mismos sueños, y eso es lo más importante. Queremos envejecer juntos. Otro momento que nos hizo suspirar fue cuando hablaron de sus valores y de lo que admiran el uno del otro. Mert elogió la inteligencia, la sensibilidad y la fortaleza de Afra. Destacó su capacidad para afrontar los desafíos, su empatía y su generosidad. Afra, por su parte, destacó la generosidad, la amabilidad y el sentido del humor de Mert. Habló de su capacidad para hacerla reír, de su apoyo incondicional y de su bondad. Mert es una persona increíble con un corazón enorme, dice Afra con ternura. Me hace reír todos los días y siempre está ahí para mí. Mert, con una sonrisa, responde, Afra es la persona más inteligente y sensible que conozco. Me inspira todos los días. Es un cliché decirlo, pero hacen una pareja perfecta. Durante la entrevista, también hablaron sobre los desafíos de ser una pareja pública, sobre cómo lidian con la presión de los medios y de los fans. Ambos coinciden en que es importante mantener su privacidad, pero también en agradecer el cariño y el apoyo que reciben. Entendemos el interés de la gente, pero también necesitamos nuestro espacio, dice Mert. Agradecemos todo el cariño que nos dan nuestros fans, pero también necesitamos proteger nuestra intimidad. Afra añade, es importante ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. Intentamos ser lo más transparentes posible, pero también necesitamos proteger nuestra relación. Y por supuesto, no podía faltar el momento en el que hablaron de su trabajo en Yalan. Ambos coinciden en que la serie les cambió la vida, no solo profesionalmente sino también personalmente. Agradecen a sus personajes por haberlos unido y por haberles permitido conocerse. Ferit y Seyran nos unieron, dice Afra con emoción. Sin ellos, no nos hubiéramos conocido. Mert añade, estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Yalan nos cambió la vida, nos hizo crecer como actores y nos regaló el amor. En resumen, esta entrevista fue una verdadera joya. Nos permitió conocer a Mert y Afra desde una perspectiva más íntima y ver la profundidad de su amor. Nos demostraron que el amor de telenovela sí puede ser real, que la magia de la ficción puede trascender la pantalla y convertirse en una hermosa historia de amor en la vida real.
La entrevista fue un regalo para sus fans, una oportunidad de acercarse a la pareja y de confirmar lo que ya sospechaban, que el amor de Ferit y Seyran es tan real como la vida misma. Esta entrevista no solo es emocionante por lo que nos revelan sobre su relación, sino también porque nos enseña a creer en el amor, en la conexión verdadera y en la importancia de encontrar a alguien que nos complemente y nos haga felices. Nos demuestra que el amor es posible, que la felicidad existe, y que a veces, las historias más bonitas son las que no están escritas. Nos recuerda la importancia de la autenticidad, del apoyo mutuo y de la comunicación en cualquier relación. La historia de Mert y Afra nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que a veces, la magia de la ficción puede convertirse en una realidad que nos emociona y nos inspira. Nos enseñan que la verdadera felicidad radica en compartir la vida con alguien que nos ama y nos apoya incondicionalmente. Y es que al final, la historia de Mert y Afra no es solo la historia de dos actores famosos. Es la historia de dos personas que se encontraron, se enamoraron y decidieron construir un futuro juntos. Es una historia de amor que nos recuerda que a pesar de los desafíos y las dificultades, el amor siempre vale la pena. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Hemos recorrido juntos la historia de Mert y Afra, hemos analizado su relación y nos hemos emocionado con la entrevista más emotiva que han dado. Espero que este vídeo les haya recordado la importancia de creer en el amor y de buscar la felicidad. Me gustaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Les gustó la pareja de Mert y Afra? ¿Creen en el amor de telenovela? ¿Qué fue lo que más les gustó de la entrevista? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa saber qué piensan sobre su relación, qué esperan para el futuro de esta pareja y si creen que el amor de telenovela es realmente posible. No se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Estaré subiendo más contenido sobre series turcas, sobre sus actores favoritos y sobre las historias de amor que nos hacen soñar. Muchas gracias por ver, por su tiempo, por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.